contra la Corrupción y la Impunidad. Mi nombre es Enrique Cárdenas y soy miembro de Puebla contra la Corrupción y la Impunidad. Les quisiera presentar a nuestra invitada de honor, a la doctora María Amparo Casar, quien es presidenta o directora general, ya no sé qué puesto tiene María Amparo, ¿cómo se llama? Pero bueno, directora general de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Muchísimas gracias, María Amparo, por estar con nosotros, por el apoyo que siempre nos ha dado Mexicanos contra la Corrupción, por de verdad todo lo que nos han aportado. Muchísimas, muchísimas gracias. Y tenemos también al autor de este trabajo, el doctor Alejandro Guillén, quien forma parte de Mexicanos de Puebla contra la Corrupción y la Impunidad y que pues es el autor de este libro, Anatomía de la Corrupción en Puebla. Este es un trabajo que se concibió desde que empezamos con Puebla contra la Corrupción hace ya pues casi 3 años y que teníamos pendiente realmente de terminar. Así es que pues estamos en deuda, pero ahora la vamos a saldar, espero que con todo y intereses, para que podamos presentarle a Puebla este diagnóstico, esta anatomía de la corrupción en Puebla, que realmente pues inicia justamente, Mario Amparo, hace ya 6, 7 años, Mario Amparo, en tu primera edición de la anatomía de la corrupción en México, ¿no? Sí. No sé, llevas 2 o 3 ediciones ya de ese libro. La tercera ya salió. Ya salió la tercera. Entonces, pues realmente fue pionero en ese tema a nivel nacional y pues la idea de Puebla contra la corrupción es presentar esto ahora con datos más de Puebla en ese contexto y poderle dar a nuestra sociedad estatal, bueno, y al país en general, pues estos datos que pueden ser de mucho interés. Yo no quisiera entretener mucho el micrófono, más bien me gustaría, Alejandro, que diera una muy, muy breve introducción del libro y que nos permitieras que entonces Mario Amparo pudiera reaccionar y podamos hacer un conversatorio realmente sobre el documento. Está disponible, por cierto, en la página de Puebla contra la Corrupción y la Impunidad. Se puede bajar desde ya, completo, es libre, digamos, de libre acceso, así es que todos pueden tenerlo. Muchísimas gracias. Entonces, Alejandro, si te parece, si les parece, Amparo, empezamos. Con gusto. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Enrique. María Amparo, un placer compartir contigo este espacio y con todos nuestros amigos que nos acompañan hoy en este día. Muchas gracias por estar aquí. Voy a permitirme leer los fragmentos de la introducción del libro precisamente porque sintetizan prácticamente lo que hoy estamos presentando. Ya lo comentaba hace un momento Enrique, lo comentaba también Amparo, siguiendo la ruta trazada por la doctora Casar en Anatomía de la Corrupción. En Puebla contra la Corrupción y la Impunidad hemos elaborado este trabajo de investigación en el que analizamos la situación que guarda el problema de la corrupción en Puebla en comparación con otros estados de la República Mexicana. Exploramos su posible relación con otras variables, tales como el PIB per cápita, la pobreza, la educación, la transparencia y acceso a la información, la impartición de justicia, la impunidad, entre otras, y hacemos un breve recuento de lo que ha realizado el sistema estatal anticorrupción en estos casi 4 años de operación. El trabajo consta de 6 capítulos. En el primer capítulo hacemos un breve recorrido sobre la palabra corrupción y algunas de las diferentes aportaciones que distintos autores e instituciones han realizado para dotar de contenido a la palabra y delimitarla. Al final de ese apartado tomamos aquellos conceptos que nos servirán de base para la realización de este trabajo. También, de acuerdo con los resultados del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, publicados por Transparencia Mexicana entre los años de 2001 y 2011, y de los porcentajes de percepción sobre frecuencia de hechos de corrupción y la tasa de prevalencia de experiencias de corrupción de la ENSIC del INEGI, dados a conocer entre 2013 y 2020, se hace un análisis comparativo del comportamiento del fenómeno de la corrupción en los años de los lapsos mencionados en el estado de Puebla con respecto a otras entidades de la República. Esto en el primer capítulo.
En el segundo capítulo planteamos la posible relación entre la corrupción con el PIB per cápita, la pobreza y la educación. Si bien en el ámbito internacional existe una correlación positiva en los países que tienen menores índices de percepción de la corrupción, basados en el IPC de Transparencia Internacional, coincidiendo con mayores niveles de PIB per cápita, en el panorama nacional no se aprecia con claridad esta correlación. Sin embargo, sí se logra apreciar que hay estados como Puebla que tienen mayores índices de corrupción y al mismo tiempo poseen un menor PIB per cápita y mayores índices de pobreza y pobreza extrema. Además, en materia educativa, encontramos que no todos los estados con las mejores calificaciones en las pruebas de Planea corresponden menores porcentajes de percepción o menores tasas de experiencias de hechos de corrupción. El fenómeno social de la corrupción es uno de los problemas que más preocupan a la sociedad mexicana y, por supuesto, Puebla no es la excepción. La ciudadanía también relaciona la corrupción con otros problemas tales como la inseguridad pública y la delincuencia, el desempeño del mal gobierno, la falta de rendición de cuentas y la mala aplicación de la ley. Además, identifica a determinadas instituciones como más corruptas que otras. Todo esto será abordado en el tercer capítulo de este trabajo. En el cuarto capítulo analizamos la situación en el estado de Puebla de dos temas estrechamente relacionados con la corrupción, la transparencia y la impunidad. Mientras que en el capítulo quinto hablamos de la corrupción en la relación entre empresarios y ciudadanía en general con el gobierno en Puebla. En el sexto y último capítulo hacemos un recuento sobre lo que ha sido la experiencia del sistema estatal anticorrupción. Hacemos mención de los elementos básicos del diseño institucional original, el cual ha estado distanciado de lo que ha sido su ejecución. También recordamos cómo se llevó a cabo la instalación de los componentes del sistema, la cual no tuvo contratiempos gracias a que en ese momento existió la voluntad política del gobierno del Estado para cumplir con la ley. En resumen, hablamos de las acciones y metas alcanzadas tanto por el Comité Estatal de Participación Ciudadana como por el Comité Coordinador. Vemos cómo mientras hubo cooperación entre ambas instancias, el sistema tuvo movimiento y ciertos logros. En cambio, en el momento en que inició el conflicto entre el Comité Ciudadano y el gobierno del Estado, provocado por este último, el funcionamiento del sistema se atrofió, generando pérdidas de recursos y tiempo. Esperamos que este trabajo de investigación permita introducir a sus lectores en el conocimiento del problema de la corrupción en Puebla y apreciar que no es suficiente con la buena voluntad para poder combatir este mal social. Se requiere del fortalecimiento de instituciones en las que autoridades, servidores públicos y ciudadanía comprometida con el tema coordinen sus esfuerzos y cumplan con las atribuciones que la ley les reconoce. Hasta aquí esta introducción. Yo solamente quiero, para finalizar esta primera intervención, quiero agradecer enormemente el apoyo que tuve por parte de Enrique Cárdenas, del aval que tuve también de María Amparo Casar, por supuesto, desde México, y el apoyo de todo el equipo de PCCI, María González de Cosío, Gerardo Navarro, Itzel, Xochitl, Carla, Sergio Mastreta, Polo, Noyola, todos ellos mi agradecimiento por el apoyo que nos dieron para realizar este trabajo. Entonces, hasta aquí dejo ahora la palabra a Enrique o a María Amparo. Adelante, por favor. Adelante, María Amparo. Muchas gracias. Voy. Bueno, primero, de verdad, muchas felicidades. Este proyecto lo acariciamos hace muchísimo tiempo. Lo platicamos con Enrique Cárdenas cuando tuvo el acierto de formar Poblanos contra la Corrupción. Y pues lo planteamos y teníamos la ambición que ojalá con el ejemplo que están dando ustedes en este momento pudieran replicarse los otros 31 anatomías de la corrupción con su apellido de cada estado, cada entidad de la República. Pero creo que si difundimos muy bien, y yo les pido que hagan su mayor esfuerzo para que esto se lea en otros estados, porque creo que es lo que va a incentivar a que otros investigadores
otras organizaciones de la sociedad civil, aunque no sean hermanas, como somos Mexicanos contra la Corrupción y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en Puebla, pudieran hacer esto para que realmente comprendiéramos la complejidad del fenómeno. Así que lo primero, una gran felicitación pues al creador de Puebla contra la Corrupción, que es Enrique Cárdenas, y desde luego a su autor, que creo que ha hecho un trabajo no solamente pionero, porque podrá haber utilizado la estructura de anatomía de la corrupción, la general, la que hice yo en su momento, pero tiene aportes significativos y yo voy a pedirle al autor que me deje plagiarle algunos de las, digamos, de las cosas que yo no vi en Mexicanos contra la Corrupción y que él sí pudo ver para Puebla, y que me parece importantísimo si alguna vez preparo una cuarta edición de lo de Puebla. Así que sí, me parece que aun cuando, digamos, perseguimos el mismo fin, tiene aportaciones de las que yo como autor, desde luego, he aprendido, y ahorita que leí el libro, pues me las he apuntado ya para irlas introduciendo en los diferentes capítulos. Soy en ese sentido una comentarista sesgada, porque es eso, el primer paso para cumplir un anhelo de que esto se repita en todas las entidades federativas, con las complicaciones adicionales que esto supone. Si a mí me costó trabajo hacerlo, no me imagino los obstáculos que tuvo que vencer Alejandro, porque no voy a decir que me fue fácil agregar toda la información de la anatomía nacional, digamos, pero tengo que reconocer que los instrumentos y que, digamos, la disposición de fuentes para hacer este reporte, pues eran más abundantes para el nivel nacional que lo que hay para las entidades federativas. Y lo mismo podría decir de la literatura internacional que también incorpora Alejandro, ¿no? Es una literatura que básicamente se centra en los estados-nación y no en sus partes. Así que con todos los defectos de los sistemas de transparencia y de acceso a la información a nivel nacional, creo que estos son mejores, están más vigilados, son más accesibles, están menos capturados y menos estrangulados financieramente hasta ahorita. No sabemos qué vaya a pasar. Y también hay que decir que el periodismo en la Ciudad de México y, bueno, los así llamados diarios de circulación nacional también presentan mayores grados de libertad y de autonomía que los estados, el periodismo y los periodistas a nivel estatal o local. Ahí está Mastretta para dar fe de ella. Yo también tuve oportunidad de presentarle un libro a él y sé lo que supuso hacer ese libro, y digo esto para que se aprecie de verdad en todo lo que vale este gran esfuerzo, coronado con el éxito, hecho por Puebla contra la corrupción y en particular por Alejandro. Muchas felicidades de verdad. No entro a hacer una reseña de los capítulos, nos podremos aquí quedar los 40 minutos que se ocupan, mucho menos en el primero, que se ocupa de las causas y de las consecuencias de la corrupción, porque ahí hay una total comunicación en la perspectiva que adoptamos los dos autores y las dos instituciones hermanas, pero pues como fue mi caso, es verdaderamente lamentable y preocupante que un país, y en este caso una entidad federativa como Puebla, presente los índices de corrupción e impunidad que nos revela este estudio, ¿sí? Que 90% casi, bueno, 89.5% de los ciudadanos perciban como frecuente y muy frecuente los hechos de corrupción, y que registre una de las mayores tasas de prevalencia de ciudadanos que han experimentado algún hecho de corrupción, y que ahí también ocupe el lugar 23 entre los 3 estados, pues resulta muy lamentable. Insisto, no puedo entrar al detalle de las cifras que presentan. Además, esto es una invitación a dejarlos picados para que adquieran y vean el libro en la página de Puebla contra la Corrupción. No sé si también ya está en papel, Enrique, ya nos dirás, pero sí, resulta decepcionante la posición del Estado de Puebla, y resulta muy preocupante el salto brutal o el repunte, como llama
como llama Alejandro, el repunte de 2019, que es de 63% respecto a los 2 años anteriores, de la pequeña corrupción en trámites y servicios públicos, y que no se esté haciendo nada para siquiera evitar esto. O sea, uno puede pensar que es muy difícil combatir la corrupción en general, pero combatir la pequeña corrupción en trámites y servicios públicos es algo que podemos hacer con relativa facilidad, tomando ejemplos muy claros, muy aterrizables, muy implementables. No es hablar de hay que combatir la corrupción, no, son cosas muy puntuales. Cuando uno piensa que a nivel nacional no pude conseguir, Alejandro, Enrique, Xóchitl, Itzel, no pude conseguir el dato para Puebla en particular, pero a nivel nacional solamente el 6% de los mexicanos hacemos los trámites y el acceso a los servicios públicos por Internet. O sea, el 94% de los ciudadanos acudimos a oficinas públicas a realizar estos trámites. Pues cada intervención del ciudadano cara a cara con un funcionario público es una ventana de oportunidad para que haya un acto de corrupción. Y si un país como México, que es el 13º o el 16º, como queramos, economía del mundo, no puede ni siquiera lograr que su población haga los trámites estos por economía y también por combatir la corrupción en línea, pues no hemos ni siquiera comenzado a tratar de disminuir la corrupción. Y ahí me salgo brevemente de lo que sería una presentación tradicional, Alejandro. Ahí en tu tabla 1 me pareció muy interesante, creo que se debe de hacer y es una tarea perfectamente realizable. Tú pones ahí, contrastas lo que ocurre a nivel de la legislación federal en términos de faltas administrativas graves y delitos por hechos de corrupción, que, insisto, resulta muy útil y debería hacerse para todas las entidades y aspirando, por supuesto, a tener una normatividad única. Yo ahí sugeriría que se pusieran las penas asociadas a estos delitos en una próxima edición, que sé que la vas a hacer, Alejandro, porque te vas a picar con esto, ¿sí? Porque también las penas son muy diferentes en los códigos penales estatales y, bueno, ya tenemos la unificación de los de procedimientos, pero no tenemos los códigos penales unificados, ¿no? Entonces habría que revisar esa parte y habría que cabildear. Ahí, Enrique, creo que tenemos una tarea que es, con estos estrangulamientos y austeridades republicanas, que el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno se retome con la periodicidad que venía, porque pues en los retornos, en los recortes nos vamos a quedar sin una historia, sin una serie histórica muy buena, que es la del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, ¿no? Las estructuras de los capítulos, plantear la posible relación entre la corrupción, entre el PIB per cápita, pobreza, educación, excelente análisis, y hay cosas que yo tomaré en cuenta también para mi futuro trabajo y pues ni modo, hay que reconocerlo humildemente, como lo hace Alejandro, como lo hice yo también en mi momento. Seguimos en el eterno dilema de la relación entre el PIB per cápita o indicadores como pobreza y educación con la corrupción, pero independientemente de cómo la resolvemos y si se puede resolver, si hay una correlación o no, lo cierto es que ambas, ¿sí?, los indicadores o los índices de bienestar, el índice del PIB per cápita, es muy importante, y lo mismo la corrupción, si están relacionadas o no están relacionadas, no importa. Digo, yo creo que sí están relacionadas, aunque no, estadísticamente no podamos hacer una correlación perfecta, pero ambas aquejan al país y habría que atacar los dos problemas porque los dos afectan a la población mexicana y los dos podrían ir caminando en una dirección positiva simultáneamente. Me parece también muy afortunado su capítulo 3 sobre la relación de la corrupción con otros problemas nacionales. No sé, bueno, falta el detalle de la parte de la violencia, yo tampoco lo pude resolver.
sin duda ahí hay un gran tema, pero la manera en que lo plantea Alejandro, esto es, las ramificaciones que repercuten negativamente en la vida cotidiana de la sociedad poblana, en este caso, generando esta percepción de desconfianza sobre cómo funcionan las instituciones y cómo funciona la inseguridad, la delincuencia, el mal desempeño del gobierno, la aplicación de la ley, la falta de rendición de cuentas, pues son todos fenómenos que en efecto están vinculados, dejemos la estadística, pero están vinculados a el fenómeno de la corrupción. Como en el caso nacional, pues es uno de los principales problemas para los empresarios, para la ciudadanía y para pues eso que se llamó hace mucho tiempo los grandes problemas nacionales. Además, otra cosa que también te voy a copiar, Alejandro, eso de identificar a determinadas instituciones como más corruptas que otras, sobre todo para que en nuestras recomendaciones poner el foco en esas que tú identificas como más corruptas. Hay que atender todas, pero pues por algún lugar tenemos que empezar y es una buena guía para empezar a poner el foco en estas que están identificadas. Ahora que empecemos a comentar, podrías tú identificárnoslas de nuevo. La transparencia y la impunidad, pues es la base de la rendición de cuentas y la primera casilla para el combate a la corrupción y la impunidad, ¿no? Pues otra vez Puebla pinta mal, no es que pintemos bien a nivel nacional, mucho menos en la Ciudad de México, pero creo que ahí tenemos que poner instituciones como las nuestras un foco grandísimo. Yo no voy a decir que los gobiernos anteriores, porque cada vez que uno critica a este gobierno pareciera que está defendiendo a los gobiernos anteriores, nada más lejos de nuestra intención defender a los anteriores, pero tenemos que reconocer que veníamos en un, digamos, en un camino ascendente para aumentar la transparencia en muchos sentidos, en el volumen de datos con los que contábamos, en los formatos en los que se nos entregaba y en la calidad de esa información. La transparencia ha venido sufriendo en estos últimos 3 años a grados que yo no pensé que iba a sufrir, y en el caso del INAI, que supongo que tiene más, bueno, sé que tiene más recursos y tiene pues mucho apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, pues ya están dejando de tener instrumentos, y las dependencias, cuando el propio INAI pide información, pues las contestaciones que hemos recibido, cuando menos desde Mexicanos contra la Corrupción, por decirles algo, ahora que está de moda, mentirómetro, pinochómetro, como le queramos decir, es que cuando nosotros pedimos, no sé, la documentación de los dichos de López Obrador por las mañanas, nos contestan que la presidencia no tiene por qué tener un respaldo para las afirmaciones del presidente, ¿no? Y cuando vamos al presupuesto, pues encontramos, ayer, por ejemplo, no se presentó la cuenta pública, ahora está presentada en PDFs, entonces no podemos hacer una serie de, ahora sí que sumas y restas, ya no digas operaciones más complicadas para cruzar bases de datos y así tener pues esa transparencia necesaria para comenzar a estudiar el fenómeno de la corrupción, que yo no voy a decir que está creciendo, ni que se ha reducido tampoco, eso sí lo puedo decir, que no se ha reducido, pero sí hay evidencia nacional y de los estados que la transparencia está a la baja todos los días y que hemos sufrido un grave retroceso. Alejandro, o aquí Xóchitl e Itzel, no sé ni si tienen los recursos humanos y financieros para llevar a cabo eso,
Nosotros ahorita estamos tratando de documentar cómo se ha reducido la transparencia en este sexenio y la consecuencia que esto ha tenido para los activistas, para los think tanks, para los periodistas, y cómo cada vez es más difícil hacer nuestro trabajo. Celebro que hayan tomado esta idea de que la corrupción no se agota en el sector público, que tenemos una ciudadanía pues carente de una cultura de la legalidad, y que entre los empresarios, aquí creo que hay que trabajar más, empieza a haber una cultura de eso que se llama en general integridad corporativa, pero pues recordemos que hay corrupción al interior de las empresas, entre diferentes empresas y desde luego entre empresas y sector público. Creo que ahí tendríamos que entrar porque sí sabemos que no hay ninguna experiencia internacional exitosa en contra de la corrupción y la impunidad en la que no hayan participado los tres sectores, el público, el privado y el social. Entonces, ahí hay mucho trabajo. Aquí hemos empezado a trabajar con las cámaras. Creo que ustedes tienen muy buena relación con algunas confederaciones, desde luego con las universidades, y creo que ese es un campo virgen para empezar a trabajar y meter esta cultura de las políticas anticorrupción en el empresariado. Y me voy al último capítulo rapidísimo, en donde se hace un recuento de la experiencia del sistema estatal anticorrupción en Puebla, con un prolegómeno ahí sobre el SNA. Y ahí se hace mención de los elementos básicos de pues, ese diseño institucional original, y se señala correcta y precisamente y con evidencia cómo ha estado distanciado de lo que ha sido su ejecución. Nos pasa pues lo de siempre, muchas veces, bueno, somos muy buenos para modificar las leyes, pero somos mejores para violar esas leyes maravillosas que de repente hacemos. Coincido con tu diagnóstico, Alejandro, sobre el SNA. Existe la creencia sesgada, yo diría, ni siquiera sesgada, como tú pusiste, equivocada, lisa y llanamente, de que el sistema anticorrupción fue creado principalmente para encarcelar a los funcionarios o exfuncionarios públicos, para personajes ampliamente conocidos, ¿no? Que están involucrados, según la opinión publicada, en hechos de corrupción. Y de ahí parte de la frustración con el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales anticorrupción, ¿no? Y aquí, además de un comentario que quiero hacer enseguida, una cosa, tenemos que hacer una labor pedagógica de que puede darnos satisfacción que los peces gordos caigan en la cárcel, pero ahí no está la solución. Podemos meter a 6, podemos meter a todos los que digan esta absurda consulta a la que vamos a ir en unos días, el día 1 de agosto, ¿sí? Pero con eso no vamos a mejorar, no vamos a escalar peldaños ni en la percepción de la corrupción, ni tampoco en los índices de buen gobierno que ya miden los actos de corrupción, aunque sean los pequeños actos de corrupción que padece la ciudadanía. Hay una cadena que creo que este gobierno no tiene, bueno, no quiere entender, no quiere escuchar y no tiene la disposición para romper el círculo de la corrupción y la impunidad, un círculo que creo que empieza con la prevención. No tenemos nada en prevención, la denuncia, pues lo que ha hecho la función pública, al menos en el caso de la función pública nacional, pues francamente les digo, es de risa. Y después pues sigues por unas de las instituciones que han sido castigadas presupuestalmente y también sustancialmente, que son las de la Procuración y Administración de Justicia. Yo creo que la Fiscalía General de la República no ha aumentado sus capacidades institucionales, la midas como la midas. El caso de Puebla no está, digamos, no se pone la lupa
en la Fiscalía de Puebla. Creo que hay que hacerlo, pero si no rompemos ese de prevención, denuncia, después fortalecimiento de Procuración y Administración de Justicia, y ahí entra el Poder Judicial, que también aprendí en el libro de Alejandro varias cosas, y después al final, pues sí, el sistema penitenciario, pues no vamos a acabar con el círculo de la corrupción y la impunidad. Para desgracia de todos, perdón por el pesimismo, no amanecí así, creo que ya llevo como 2 años así, no es del día de hoy. Para desgracia de todos, los problemas que señala Alejandro y que se basan en el diagnóstico de Mauricio Merino, también pionero en estos estudios, desgraciadamente persisten aún con el sistema nacional y los sistemas locales anticorrupción, que es la fragmentación de las instituciones dedicadas a combatir la corrupción, a pesar de que fue uno de nuestros propósitos. Enrique y yo estuvimos sentados en muchas mesas, lo que acabó siendo es que hubo 7 instituciones que pues se combinaron en teoría, pero en la práctica no, porque pues las otras 6 tienen muchos instrumentos y otras cosas que atender, y nunca ha habido una colaboración entre pues las 7 patitas de ese Sistema Nacional Anticorrupción. La debilidad del régimen disciplinario en México pues sigue vigente, la falta de pesos y contrapesos para evitar desviaciones en los sistemas de control interno, ya no digamos los externos que nos están debilitando y que creo que nos quieren desaparecer, tanto a la prensa como a las organizaciones de la sociedad civil, y pues la ausencia de una inteligencia institucional para detectar y corregir las prácticas sistemáticas de corrupción. No solamente no funcionan, sino que se utilizan o se siguen utilizando, no es un problema de este gobierno nada más, para utilizar la justicia con claros fines políticos. De manera tal que me da mucho pudor decirlo, pero creo que vamos a tener que revisar los sistemas anticorrupción que no han logrado incidir en la disminución del problema. Yo he visto los documentos, no había visto el de Puebla y las recomendaciones, pero sí había visto el nacional, y creo que la clase política en general, salvo muy honrosas excepciones, ¿sí?, exhiben poca o nula voluntad, exhiben voluntarismo y exhiben un discurso muy efectivo, pero no para ninguna política ni ninguna voluntad para colaborar con los sistemas anticorrupción. Incluso creo que si estuviera en manos del presidente de la República, los desaparecería por decreto. La problemática sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, aquí la pregunta es si debemos tratar embarcarnos de nuevo en una tarea que fue difícil, desgastante, frustrante, pero que llegó a buen puerto con las famosas 7 leyes, y que en principio pues creíamos que estaba bien diseñado. En la operación fuimos descubriendo algunas de las debilidades y quizá llegó el momento de pensar en un cambio, o cuando menos en plantearnos la pregunta de repensar los sistemas nacionales anticorrupción. Finalmente creo que esta obra muestra el gran rezago en corrupción e impunidad en el estado de Puebla, muestra, como lo dice Alejandro, que la élite política hace muy poco o nada para combatirla y sí mucho por encubrirla, y que hay intenciones de debilitar los intentos de la sociedad civil para revertir esta situación. No relata aquí Alejandro lo que le ha pasado a Puebla contra la corrupción, seguramente no lo pueden platicar. No les relato lo que le está pasando a Mexicanos contra la Corrupción porque lo saben, pero creo que desgraciadamente este es así o peor para prácticamente todas las entidades de el país y para la prensa y el periodismo que pretende ser independiente. Termina el libro hablando de las perspectivas de éxito y pues no hay bases para el optimismo, pero también estoy convencida de que el pesimismo no nos va a derrotar y que este magnífico informe y lo que hace Puebla contra la corrupción
con ese escasísimo presupuesto que tienen, es una muestra de que el pesimismo no nos está derrotando. Como María Amparo Casar, esto es como estudiosa de este fenómeno y otros que tienen que ver con la democracia, y como presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, cuenten conmigo. Les agradezco que estén haciendo este trabajo y les pido que hagamos el compromiso de que empujemos a ver si podemos tener un panorama pormenorizado de la gravedad en cada uno de los estados. Pues las recomendaciones de otros estudios las dejo para después. Sí, me encantaría ver estudios de caso para después beneficiarnos nosotros de ellos, de lo que se podría hacer a nivel local, pero por lo pronto ya abusé mucho de la palabra y dejo aquí mi intervención de verdad felicitando a los 4 que nos acompañan y desde luego pues a todos los periodistas que nos están escuchando y a ti, Enrique, porque vaya que si las has pasado duras. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, María Amparo, por todos estos comentarios pormenorizados, y nos entusiasma el que, pues, que este trabajo pueda contribuir un poquito a nuestra comprensión del fenómeno a partir de un caso más local, pero que pueda efectivamente trasladarse a todo el país o incluso, vamos, a esta vista nacional. A mí me gustaría además hacer un breve comentario respecto de lo último que decía sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Digamos, lo que he visto es que más bien ha sido objeción tras objeción, traspié tras pie, zancadilla tras zancadilla, en todos los sentidos, pues prácticamente desde que lo echamos a andar, María Amparo. Sí. Recordarás que de parte de la mayoría, no digo todos, efectivamente hay algunas honrosas excepciones, pero de la mayoría de los políticos ha sido tremendo el obstáculo que hemos tenido. Entonces, fuera de algunas excepciones. De modo que yo sí me pregunto qué tanto es el sistema como tal, o más bien es esta resistencia a enfrentar esta situación por parte de la voluntad política que se requiere, y quizás sea un poco de las dos, ¿no? Necesitamos las dos cosas, pero el hecho es que no ha funcionado, no ha podido funcionar, y ha sido muy frustrante, la verdad, lo que hemos venido viviendo. Pero bueno, si hubiera alguna pregunta, también pueden recibirse por parte de Facebook, nos las hacen llegar, o aquí alguno de los periodistas que se encuentran entre nosotros quisiera hacerla, con mucho gusto, o algún comentario que quieras también, Alejandro, revirar rápidamente a lo que comentó María Amparo. No, pues tomé nota de lo que comentaste, María Amparo, muchísimas gracias. Sí, hay algunos aspectos que por supuesto en una segunda edición los vamos a añadir o a corregir en su caso. Y algo que quiero decirles a ti, Enrique, mucho ánimo a ustedes también. Ustedes iniciaron esto, yo les llamo con cariño los padres fundadores, ¿no?, del sistema anticorrupción, junto con Mauricio Merino, en fin, Bojorquez, todos los que estuvieron ahí. Y la verdad es de agradecer este esfuerzo que han hecho durante estos años, y quienes hemos entrado al quite en los sistemas locales, pues aquí estamos también y lo estamos haciendo con entusiasmo a pesar de las adversidades que existen, pero pues yo creo que tenemos que salir adelante. Finalmente hay la inteligencia, ya hay, digamos, el empuje para que, aun cuando ciertamente la adversidad es fuerte, lo cierto es que esto tampoco creo que aguante mucho la resistencia por parte de quienes no quieren que funcione el sistema. Pues no creo que aguante mucho la presión, pero yo les deseo mucho ánimo y pues vamos a seguir adelante, ¿no? Gracias, Alejandro. Tenemos un par de preguntas. Sí. La primera es que si creen, María Amparo, tú que estás quizás más empapada de lo nacional, si hay estados en los que el sistema nacional haya funcionado adecuadamente o medianamente adecuadamente. Esa es la primera, y tenemos también a Marta del Sol de Puebla, que está aquí presente, que sí le pido que nos haga la pregunta aquí por el chat para poderla leer para todos. Adelante, por favor, María Amparo.
Pues no, no conozco, publicamos, perdón por el comercial, pero les recomiendo, está en la página, también tenemos una versión editada porque nos las pidieron algunos de los estados y también de de la fundación que nos financió este proyecto, de cómo están funcionando los sistemas estatales anticorrupción, pues así como un modelo de estado que digamos, oigan, volteemos a ver. Inicialmente pues estuvo en Nuevo León, pero no, creo que la situación, además digo, ¿qué les digo? Creo que la situación es de no funcionamiento de la mayor parte de los sistemas locales y que han tenido que vencer estas adversidades con poco éxito, ¿sí? Pero pues imagínense nuestro sistema nacional anticorrupción, ni siquiera está completo, ¿sí? El Consejo Ciudadano. Y a pesar de que de verdad hicieron un documento realmente muy bueno sobre política anticorrupción, yo los invito a que contrasten lo que planteó ¿cómo se llama? El Comité Ciudadano, Enrique, el Comité de Participación Ciudadana que preside el Sistema Nacional Anticorrupción. Si contrastan lo que dice ahí de política anticorrupción con el Programa Nacional Anticorrupción que presentó en su momento la Secretaría de la Función Pública, pues verán con claridad que aunque nos critiquen de adversarios, creo que tenemos un mucho mejor plan y que si lo adoptara, si hubiera apertura de los gobernadores y del presidente de la República para adoptar ese plan, otro gallo nos cantara. Entonces, no veo, no podría yo decirles, ahora les muestro la publicación en lo que hacen las preguntas, pero si ranqueamos ahí a los sistemas nacionales anticorrupción, creo que es un primer ejercicio valioso porque te dice cuáles están completos, cuáles incompletos, cuáles están por debajo de las leyes que deberían de estar siendo aplicadas, etcétera. Entonces es un buen ejercicio comparativo que logramos reunir y publicar. Gracias. Quizás está más para ti, Alejandro. Dice, de Marta Cuaya, de El Sol de Puebla, ¿en qué porcentaje aumentó o bajó la transparencia en conjunto con la corrupción en el Estado? Y también saber en qué dependencia se encuentra un mayor porcentaje de estos actos de corrupción, si es que tienes información. Mira, en el libro, en la página 75 y 76, está precisamente el análisis sobre el tema de la transparencia en Puebla. Y ahí lo que denotamos principalmente es que en dos aspectos de la transparencia Puebla sale bien calificado, que son la transparencia activa y datos abiertos. Es en donde sale bien calificado. Sin embargo, en donde salen los últimos lugares a nivel nacional es en acceso a la información desde la perspectiva gubernamental y en acceso a la información desde la perspectiva ciudadana. Ahí Puebla ocupa los lugares 30 y 32 respectivamente. Es el último lugar, bueno, sí, el último lugar en acceso a la información desde la perspectiva ciudadana, con 0.3. Entonces, ahí tienes los datos, ahí está en el libro. La segunda parte, ¿cuál es, Enrique? La segunda parte de la pregunta. ¿En qué dependencias se encuentra un mayor porcentaje de actos de corrupción? No, ahí sí, ya no llegamos hasta ahí. Y es que es mucho, digo, ya ese detalle ya no se tiene información. En el otro trabajo de Puebla contra la corrupción, nomás como comentario, también para ti, Marta, es el trabajo que realizamos sobre las licitaciones, en donde vienen a nivel de gobierno del Estado, cómo están las licitaciones y cómo están las asignaciones directas. Y ahí tenemos mucho más información detallada por entidades y por, tanto las desconcentradas como las propias secretarías de Estado. De modo que ahí también te podría ser, ¿no? Que pudieras tener esa información. Está también en la página, se llama
la lupa, ¿cómo se llama? Itzel, tú tienes el dato exacto, la lupa no sé qué. Adjudicaciones bajo la lupa. Adjudicaciones bajo la lupa. Sí, María Amparo. Nada más para la pregunta que hacía, no sé si fue Marta ¿sí? Fue Marta. Este es un libro que se llama Revisando las reglas del juego, evaluación del marco legal de los sistemas estatales anticorrupción, y vienen cada uno. Aquí estaba justamente abriendo la evaluación de Puebla, y sí hay unas fallas grandes, ¿no? Porque, por ejemplo, nada más para citar un ejemplo, en mecanismos de cooperación, si se establece una plataforma digital estatal, un sistema estatal de información y un sistema electrónico estatal, pues no está previsto en la legislación. No se precisan, por ejemplo, los votos en las determinaciones del comité coordinador. Precisa que los votos en las determinaciones del comité coordinador sean públicos, y curiosamente no. Cuando, si estamos hablando de sistema anticorrupción, lo primero que tendría que haber es transparencia, ¿sí? Son vinculantes, pues tampoco son vinculantes. En otros casos sí se replica la legislación, pero no considera propuesta de mecanismos de coordinación, como les decía, y dentro de los requisitos para el nombramiento del secretario técnico no se requiere residencia. Dentro de las atribuciones del órgano de gobierno sí se le atribuye la expedición de su estatuto orgánico, pero hay muchas, digamos, lagunas dentro de los perfiles de integrantes, y esto es nada más a nivel teórico, ¿no? O sea, a nivel de lo que dice la legislación. Ya si te vas a la práctica, que es el siguiente paso, que es el que siempre es más difícil dar, pues ya no sabemos, ¿no? Porque una cosa es que la ley diga que sí, y por decir algo, que diga que sí se hagan públicos, y después, pues cuando uno va a las plataformas resulta que no se hicieron públicos, ¿no? Entonces, pues sí, todavía hay que trabajar incluso a nivel de ley, ya no digamos a nivel de implementación. Sí, ahí yo solamente quisiera agregar a lo que acaba de decir Mario Amparo. Sí. Agregar solamente que en el caso del Instituto de Transparencia y Acceso a Información del Estado de Puebla, ciertamente ha sido mal evaluado en los últimos años. Incluso hay trabajos locales en los cuales se ha hecho esta evaluación. Lo citamos en este libro, ahí están en el capítulo en el cual nosotros abordamos el tema. Y en el caso del sistema anticorrupción y la transparencia en cuanto a las decisiones del Comité Coordinador, el CPC, mis compañeros del CPC y un servidor hemos venido diciendo cuantas veces hemos podido hacerlo, de que todas las sesiones ordinarias, extraordinarias, etcétera, sean públicas, sean transmitidas, que a través de los medios electrónicos actuales pueda verlo todas las personas que lo quieran ver. Y sin embargo, se han cerrado bajo pretextos a veces técnicos, imagínense, a estas alturas. O bien, simple y sencillamente no quieren que se les vea debatiendo las decisiones. Y es algo que venimos empujando desde hace tiempo, y hasta el momento el Comité Coordinador no ha querido transparentar, no ha querido que las sesiones sean públicas. Y cuando decimos públicos, bueno, que sea a través de medios como este, en los cuales la gente nos pueda ver, nos puede escuchar lo que decimos. Sin embargo, se ha negado a eso. Me parece gravísimo. De toda esta conversación, Alejandro, me parece que lo que acabas de decir es lo más grave. Si ni siquiera los sistemas permiten esa transparencia, ¿qué podemos esperar de las autoridades estatales, ¿no? Si el sistema no. Estaba viendo yo aquí el presupuesto de los sistemas locales. Puebla está muy por encima de la media, no sé si sea cierto o se desvíen los recursos, pero el promedio del presupuesto de los sistemas, de las secretarías técnicas de los sistemas estatales es de 16 millones de pesos, y Puebla tiene 27.8 millones de pesos, ¿sí? Y Así sin es. embargo, pues no sé qué no sé si ese
dinero se esté utilizando pues de manera correcta, porque no voy a decir que es una maravilla, pero ahí está. Y claro, tuvieron una reducción del 2019 al 2020 de 18%, ¿no? O sea, que ahí se demuestra, ahora sí que el amor se demuestra ahí, pues bajó bastante, ¿no? Sí. Tenemos una pregunta más del lado B. Dice, en el libro se plantea una mala relación del CPC con uno de los integrantes del comité coordinador. Hace unos meses cambió la persona en la presidencia del ITAIP, de este instituto, ¿no? Es de transparencia. Esto ha cambiado la dinámica de la relación. Entonces te preguntan, Alejandro, ¿qué herramientas o mecanismos implementarías para dar mayor fuerza al CPC? No sé si lo dije bien, Ernesto Aroche, o me faltó algo porque ya no supe bien. Pero bueno, creo Hola, que... Aroche. Hola, Amparo. Hola, Alejandro. Hola. Ernesto, ¿cómo estás? Bueno, sí, bueno, básicamente es bien si justo el cambio de presidencia en el ITAIP ha cambiado la relación con el CPC, porque bueno, pues en el libro, Alejandro, planteas que la presidencia del ITAIP, o el ITAIP, pues como figura dentro del Consejo Coordinador, empezó a meter muchas fricciones o generar muchas fricciones en el Consejo Coordinador y pues por supuesto con el CPC. El cambio de presidencia que hubo de manera reciente en el ITAIP ha cambiado las relaciones, es decir, ¿ha mejorado a partir de que salió la persona que estaba en la presidencia antes? No. Hubiésemos esperado eso, pero no ha cambiado. No ha cambiado. Y no solamente se trata de quien fungía como presidente en el ITAIP. Y de hecho, quien inició el conflicto fue quien presidía la Secretaría de la Función Pública. Ella es la que inicia el conflicto y ahí lo mencionamos en algunas de las notas al pie. Entonces, no ha cambiado la relación y bueno, ojalá y a través de este ejercicio que estamos haciendo y a través de los diferentes medios en los cuales nos han invitado, bueno, nosotros estamos dispuestos a dialogar y a resolver las diferencias que tengamos para hacer que el sistema funcione, porque en la medida en que sigamos con este conflicto, el Comité de Participación Ciudadana, al no trabajar en la comisión ejecutiva, pues eso genera que el comité coordinador no tenga los insumos, no tenga las propuestas de políticas, etcétera, para hacer su trabajo. Y si el comité coordinador no funciona, pues no funciona el sistema. Y llevamos así año y medio. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es tener un diálogo, incluso con el gobernador, porque el gobernador, bueno, María Amparo ya se enteró de todo esto, tener un diálogo con el gobernador y resolver las diferencias que tenemos. Y yo creo que en la medida en que destrabemos este conflicto, en esa medida volverá a funcionar el sistema estatal. Mientras tanto, pues sigue detenido. Y ya que me aventaron el micrófono, aprovecho para una segunda pregunta. Alejandro, ¿qué tanto qué está pasando con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, que uno de los pendientes que deja esta legislatura que ya se despidió es pues incompletos, tanto el CPC como el propio ITAIP, ¿no? El ITAIP solamente tiene en este momento 2 integrantes, 2 consejeros, el CPC se quedó con 4, es decir, son organismos que están trabajando de manera incompleta. ¿Qué tanto les está afectando esto al propio trabajo del sistema estatal anticorrupción? Es decir, ¿de qué manera está impactando en el sistema? Y perdón, Ernesto, a mí me gustaría agregar la parte nacional, que entiendo, María Amparo, que tenemos ahí una cosa gravísima. Creo que solo queda un integrante del CPC. Así es. Está peor. Imagínate, a nivel nacional está, digo a nivel nacional porque fue el primero y de ahí surgieron el peso, ¿no? Pero tenemos a uno en el Sistema Nacional Anticorrupción y ni para adelante ni para atrás, ni siquiera está en la agenda del Poder Legislativo. No sé el caso de Puebla. Sí, y en el caso de Puebla andamos igual. Ciertamente falta un miembro del Comité de Participación Ciudadana que debió de haberse nombrado desde octubre del año pasado, no se ha nombrado, y en efecto tampoco se ha nombrado el tercer integrante del ITAIP. Entonces, sí ha habido ese problema en el Congreso. Se hizo una convocatoria, ciertamente hicieron una convocatoria,
pero lamentablemente la convocatoria fue para nombrar al comisionado del Comité de Participación Ciudadana, pero en esa convocatoria solamente acudieron 6 personas o 7 personas que amablemente pusieron su currículum para ser considerados como miembros de la comisión de selección. Pero obviamente no alcanzó el número, o sea, se requiere de mayor participación y entonces se pospuso para otra ocasión. Lo que sí en este momento me parece que ya el Congreso local ya bajó la cortina prácticamente y yo creo que tendremos que esperar al nuevo Congreso a que pues saque la convocatoria. Nosotros de nuestra parte pues vamos a demandar, a solicitar que el Congreso, en cuanto tome posesión, pues lleve a cabo, entre otras cosas, esta convocatoria para que se nombre a la comisión de selección. Pero ahorita ya este Congreso, el que está ahorita de salida, difícilmente va a sacar el asunto. Ernesto, si puedo añadir, y por si es de tu interés, pues cuando junto con el Comité de Participación Ciudadana, Mexicanos contra la Corrupción, pues presentamos una denuncia junto con White and Case, que hicieron el trabajo pro bono, y conseguimos, pero te estoy hablando de agosto del 2020, Ernesto, una orden judicial por la que se ordenaba al Senado de la República llevar a cabo las acciones necesarias para que designaran a los integrantes del CPC, que está incompleto desde marzo del 2020. Aquí seguimos, Ernesto. O sea, digo, quizás desde PCCI podemos empujar algo así a nivel local, ¿no? María Amparo, igual. Espero que tengan mejor suerte que nosotros, porque... No, pues quién sabe, porque aquí están igual que allá, pero por lo menos que no quede en ese intento, ¿no? Sí. Vamos a intentar. Sí. Pues se nos ha llegado la hora completa de esta, sí, caray, se alargó un poquito, pero la verdad es que yo les quisiera agradecer a todos muchísimo su participación. María Amparo, de verdad, un gusto tenerte y muchas gracias por el apoyo que nos has brindado siempre y te tomamos la palabra para cosas que podamos hacer. Alejandro, muchísimas felicidades también por el trabajo que realizaste y que, bueno, sí, el equipo de PCCI por ahí te estuvo apoyando, pero realmente el trabajo es tuyo, así es que muchas felicidades y bueno, pues a todos quienes nos están viendo, les agradecemos muchísimo su atención y pues les invitamos a la próxima presentación de resultados de los trabajos que realiza Puebla contra la corrupción y la impunidad. Muchísimas gracias, muy buenos días y ojalá descarguen el libro en la página electrónica de Puebla contra la corrupción. Todos los documentos están libres. Estamos editando solamente de manera electrónica ahora, María Amparo, y de forma libre. Todo el mundo para saberlo y difundirlo. Sí, por ahí. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Enrique, Alejandro, y a todos los integrantes de Puebla contra la corrupción. De verdad es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. María Amparo, muchas gracias. Y ahí estamos en comunicación. Claro que sí. Muchas gracias. Bye. Gracias, Enrique. Gracias a todos. Hasta luego.